a educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser. Así que vamos a ver de ustedes quién hizo la Armenia y vamos a obsequiar esto. Levanten la mano quien puso atención al sermón. A ver si es cierto. ¿Podría decirme algo, según lo que vimos, qué parte de Armenia, tres cosas de Armenia que utilicé mientras interpretaba el Salmo 51? Tres cosas de Armenia que utilicé mientras interpretaba el Salmo 51. Listo, a ver, hermana. Política, en el Salmo 51. Ah, ok, a ver, no se pongan nerviosos, tranquila. A ver, ¿y luego? Yo de ejemplo de David, de que él, como se vivía en el pueblo, era conforme Jehová les había dicho. Ok. Eso es en cuanto a lo. Muy bien, muy bien. A ver, usted dice aquí entra a fuerzas, muy bien. Sí, muchas gracias. Me gusta la geografía, pero muy bien. Sí. Número 2. Y la social. A ver. Si él estaba haciendo bien las cosas que Jehová le había indicado, entonces iba a estar bien con la sociedad. Pero si él no obedecía a la ley de Jehová, él no iba a estar bien con la sociedad. O sea que también la metió a fuerzas. ¿Para qué? Pasa. La última. Y la política social. No sé. Bueno, la religiosidad. Ya, le voy a dar un separador. Le voy a dar un separador porque lo metí a la fuerza. Muy bien. A ver. Armenia que utilicé, de la que hemos visto en los últimos 3 días. A ver, voy a hacer resonar. Flora. ¿Dónde utilicé la flora? En el Salmos. A ver, hermano. En el uso en la parte del uso del hisopo. Hisopo. Como Purgante purgante. 1. Y para purificar. ¿Y para qué más? ¿Ah? Lo amargo es para amargar la carne en las comidas de la pasa. Ah, muy bien. ¿Y qué más? También se hizo mención de cuando Jesucristo pidió agua cuando estaba en la cruz y los guardias le dieron agua un hisopo remojado en vinagre. Muy bien. ¿Ya tienes uno? Lo estoy dando porque tu esposa cantó, ya después sí. Ok. ¿Sí vieron qué interesante es tomar una palabra y ver la flora? ¿Quieren hacer una mejor Armenia? Cuando vean algún alimento o cuando vean alguna flor que es bíblica, mastíquenla, cómenla, porque el rabino enseña en forma visual, en forma auditiva, en forma de tacto y en forma de sabor. Entonces, pruébenla, nada más para que sepan cómo saben y nunca se les va a olvidar, hermano. Yo creí que la primera respuesta era rabínica, hermano, porque ahí decía Armenia rabínica, decía sus escritos. Armenia rabínica. La pregunta que hizo la hermana, yo creí que era la respuesta. Sí. Bueno, pero pasó. A ver, otro ejemplo de Armenia. Hermana. Cuando lávame, purifícame, límpiame. Sí. ¿Se les hizo interesante esa parte? Uno puede hacer su Armenia por arriba o uno puede hacer su Armenia ¿qué? Por ejemplo, unos dicen, no, es que lávame, límpiame, báñame, purifícame, es lo mismo.
No, es lo mismo. ¿Tú ya tienes una de esas, hermana? ¿Usted la ha ido a consultar, hermano? No. Ok, pero se la voy a dar para que se la dé usted. Muy bien. A ver, ¿en qué otro ejemplo del mensaje vimos la Hermenia? Hermana. Yo pensé que no me estaba poniendo atención. ¿Separado? Ok. Una copita de la mano nada porque está sonriendo. ¿No le trajo Polo una de esas allá? Mira lo que codo. Ok, muy bien. Entonces, vean ustedes cómo es que se hace la Hermenia. Algo muy importante. La aplicación a uno es importante. A eso se le llama exégesis. El arte de narrar y aplicarlo al día de hoy. Por ejemplo, yo no crean que lloro porque digo, ok, aquí voy a llorar. ¿Ok? No crean que me conmuevo porque digo aquí como que voy a hacer aquí una señal y cuando llegue aquí lloro y aquí hago una lagrimita porque ahí me dice donde voy a llorar. No. El secreto del que está haciendo la Hermenia es que se va a meter a la piel del escritor. Se va a meter. Y una vez que uno está adentro, vas a sentir lo que sintió que el escritor y te va a conmover. Entonces, ¿por qué se hace eso? Se hace eso porque la mejor manera de narrar es tratar de sentir lo que sintió el escritor. Si no, en la narración, la Hermenia se oye como distante e hipócrita. No se oye natural, no se oye especial. Entonces, ese es uno de los secretos de la Hermenia. Aquellos que estamos predicando, es que tienes que meterte. O sea, por ejemplo, cuando yo voy allá, por ejemplo, a Israel, me meto a la cueva donde estuvo David y a veces me siento ahí y me pongo a pensar. ¿Me entienden? Como a veces cuando llevamos grupos, pues con el grupo llegamos, lo vemos y nos vamos, pero yo siempre me quedo como una semana después. Y luego cuando yo me quedo, como hace el año pasado que nos quedamos ahí en Engedi, frente al Mar Muerto con mi hijo Caleb, y subimos hacia arriba y no había nadie, era temprano. Nos quedamos en un kibutz, que es una comunidad judía que nada más reciben a ellos, no les pagan, ellos nada más pagan entre ellos. Entonces subimos hacia arriba y yo estaba ahí sentado y entonces trato de trasladarme la historia bíblica. ¿Todos lo entienden? Entonces le digo a Caleb, siéntate aquí, papi, y a mi esposa, y le digo, vamos a cantar los salmos que David escribió aquí. Y le digo, Caleb, si ves, porque íbamos y había cabras monteses, porque Engedi significa el manantial de la cabra. Le digo, voy a ver si te ves cabras. Si había varias cabras chiquitas y grandotas entre las piedras, no se ve por el color. Y luego, estando sentado, le digo, ok, vamos a cantar. Como el ciervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Dice Caleb, como la cabrita cuando venía al agua. Voilà. Entonces, te metes ¿a qué? Al personaje. A veces los que hacen Hermenia, hablo de la hermana que se prepara para su clase de mujeres, del hermano que se prepara para su clase de jóvenes, del hermano que se prepara para su sermón. A ver, ¿quién aquí ha predicado una clase? A veces les va a pasar a ustedes que estás haciendo tu clase en el cuarto o en la recámara o en la oficina. Tenga usted habitación, pero estás haciendo eso y de pronto, ¿qué es lo que haces? Te pones a llorar. A ver, ¿a alguien le ha pasado? Solamente a mí. A ver, ¿quién ha preparado y le ha pasado? ¿Soy el único loco? Entonces nos pasó.
ese sentimiento, ¿cómo lo trasladas? Pues no tiene que ser natural. Entonces, cuando tú estás haciendo la armenia, estás aplicándola al pueblo de Dios, te metes al personaje y te olvidas del pueblo. Por eso yo a veces, cuando estoy predicando, levanto los ojos, porque estoy haciendo como lo que hizo David, imaginándome cómo le dijo a Dios, y luego lo aplico y se me vino a la mente lo que me pasó a mí. Entonces, si yo sentí que entró una garra y me descorazonó y no tienes consolación, ¿alguien le ha pasado eso? Solamente bien. Entonces, ese sentimiento realmente me meto y veo hacia arriba y recuerdo, por eso me conmuevo. No es como que aquí voy a hacer un ojito y aquí voy a llorar. No puede ser planeado, porque si no se vuelve como si fuera un show, un espectáculo. Se hace la armenia y tú dejas que Dios, a través de ti, mande el mensaje de tal manera. Y lo que pasa es que cuando uno se conmueve, normalmente la audiencia, ¿qué pasa? Se conmueve, natural. Porque yo estoy pensando en lo que pasó con mi niña y ustedes están pensando con lo que ha pasado en su vida. Entonces yo hablo de algo y ustedes están pensando en otra cosa. ¿Y qué es lo que está haciendo? Dios está haciéndonos recordar eso de tal manera que su mensaje está empezando. Ok, muy bien. Entonces, una cosa más que es importante en la armenia, cuando se hace la armenia, no olviden, tengan en mente esto. Ustedes saben que es un calderero. Un calderero. Calderero, ¿no? ¿Alguien había escuchado la palabra de calderero? Una olla para aceite, ¿no? Ándele, hermano, porque ustedes que ándele. Cuando hacían las espadas, metían el metal en el calderero. O eso es el oficio de hacer las espadas. Las sacaban y las ¿qué? Cuando estaban ¿qué? Calientes. ¿Okay? Cuando haces tu armenia, en tu armenia sabes que va a venir una parte donde es un poquito dura la palabra. Que los hermanos, ¿a poco no? Pero tú, la armenia, no quieres que te agarren, que te lo tomen a mal a ti. Bueno, el hermano está haciendo su armenia y piensa en mí. Es una indirecta para mí. No es indirecta del hermano, son directas del predicador, de Dios. ¿Okay? Lo que tiene que hacer uno, ¿no? Es que tiene que suavizar antes de golpear. ¿Y cómo suavizas? Haciendo un relato que haga que la gente y su espíritu se relajen. La torta fue la forma en que relajé el espíritu, porque se imaginaron los frijoles camaraneta. Bueno, la gente se relajó y después vino el golpe. ¿Okay? En la armenia, aunque la armenia sea correcta, si todo es golpes, el espíritu se va a cerrar. Tienes que relajar el espíritu para que reciba el golpe. Y eso es lo que se hace en la armenia. Ok, ahora vamos a ver el lenguaje figurado, porque no todo en la Biblia es literal. Hay lenguaje figurado y hay lenguaje literal. Si toda la Biblia es literal, vas a tener un gran problema, porque si abres la Biblia donde dice y Judas se ahorcó, ¿cuál sería la armenia tuya? ¿Ah? Me voy a ahorcar. ¿Es lo que está diciendo Dios? No. Si abres la Biblia y dice es mejor arrancarte un ojo o arrancarte una mano y lo tomas en forma literal, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a mochar la mano, como aquel político. Entonces, en el lenguaje figurado, que es un reglamento de la hermenéutica, se van a utilizar varias palabras que se van a escuchar muy amplias, como el símil, como la metáfora. Estamos en la página 9, página 10, como el pleonasmo, como la hipérbole, como la sinécdoque, como la metominía, y como la ironía, como la paradoja, como la atenuación o litote, o como el eufemismo. Levante la mano, ¿quién ha escuchado esas palabras en su vida?
Algunos, ok, se les pregunto y me van a contestar. Ok, son reglas de lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando vemos el símil es una comparación formal. En la Biblia vas a ver que a veces va a decir cómo es una comparación formal. Por ejemplo, en el Salmos, en el capítulo 42, en el verso 1, dice así. Salmos 42, verso 1, dice así. El que lo tenga lo puede leer. Veamos el lenguaje figurado y cómo es que no puede ser lenguaje literal. El que lo tenga, verso 42, 1 del Salmos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El símil es como el siervo. ¿Quiere decir que yo soy un siervo? Con C. ¿Quiere decir que yo soy una cabra montés? No. Que al igual que la cabra montés puede oler el agua a 200 metros de profundidad de la tierra, y que por eso las dinastías faraónicas, solamente el faraón tenía como una barbita de chivo. ¿Sí los habían visto? Porque se la ponían para decir que eran sabios, como los borregos, que podían oler el agua aún a 200 metros de profundidad en el desierto. Símbolo de sabiduría. Nadie en la dinastía, en Egipto podía tenerla más que el faraón, y se la dejaba crecer. Entonces, ¿qué dice? Como el siervo. No está diciendo que yo soy un siervo, no está diciendo que yo soy un borrego. ¿Qué está diciendo? Similar al... Se le llama un símil, es un símil. Muy bien, hay más ejemplos de ello. La metáfora es una comparación implícita que no se expresa formalmente como en el símil. No aparece en ella la conjunción como. Por ser más breve suele ser también más vigorosa y más aguda. Es lo mismo, pero no existe el cómo. Es lo mismo, pero no existe el qué. El cómo. Génesis 49, versículo 9. Génesis 49, versículo 9. El que lo tenga lo puede leer. Vamos a ver quién es más rápido aquí. 49, versículo 9. El que lo tenga lo puede leer. Cachorro del león Judá, de la presa subiste y comió. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Muy bien. Es un símil donde dice se encorvó, se echó como león. Eso es un símil. Pero cachorro de león Judá, ahí no hay cómo. Y lo está comparando, ¿no es cierto? Eso es una metáfora. La diferencia entre la metáfora y el símil es la palabra. ¿La palabra? Por ejemplo, el león, el diablo anda ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Eso es un símil. No se quiere decir que todos los leones son diablos, porque entonces no se compararía a Jesús como el cachorro, como el león de la tribu de Judá. ¿Se fijan? Entonces hay que entenderlo eso. Muy bien. Ahora entramos a la parte de antropomorfismo, antropomórfico. Lo vimos el primer día. El antropomorfismo, levanta la mano, ¿quién nunca ha escuchado esa palabra? Son palabras, es domingo, son palabras domingueras. ¿Okay? El antropomorfismo es antropos, humano, forma de humano. Eso es lo que se utiliza en la parábola del rico y Lázaro. En la historia del rico y Lázaro se utiliza lengua, se utiliza dedo, se utilizan cosas humanas para entender nosotros de lo que está hablando. Por ejemplo, Isaías capítulo 59, verso 1. Isaías capítulo 59, verso 1. Dice así. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, que se ha agravado su oído para oír. La pregunta es esta: ¿tiene oídos Dios?
La pregunta que me tienen que hacer ustedes en la Armenia es ¿qué? ¿En qué tiempo? ¿Qué? El año 5 después de Cristo. Sí. ¿Quién? Jesús. Voilà. Pero si les digo en la eternidad, no. So, en Isaías no es Jesús. En Isaías es Dios. ¿Tiene Dios oído? La segunda pregunta es, ¿qué significa oído? Porque cuando tú y yo pensamos en oído, pensamos en esto, ¿verdad? Que está hecho así. Y la pregunta que tengo para ti, ¿de esto está hablando? ¿De qué está hablando? De la capacidad de escuchar. Eso es un antropomorfismo. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53 dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta sería, ¿en qué tiempo está hablando? La respuesta sería, en los tiempos del Éxodo. La pregunta sería, ¿qué significa brazo? ¿Qué significa brazo para el judío? Fortaleza, fuerza. Porque, ¿a poco no? Cuando usted va a hacer fuercitas, usted hizo fuercitas en su vida, no con otro. Entonces, ¿qué pasaba? Se sentaban y hacían así. Entonces usted veía el conejo del otro y decía, no la voy a hacer. Pero si usted tenía conejos, estoy hablando en lenguaje, usted tenía músculos como conejos, porque ya ven que los conejos cuando se acuestan tienen como una bolita atrás. Entonces aquí es la bolita. Usted tenía bolita que estaba fuerte, cuadrado, conchado. Entonces, no es cierto que usted veía el otro antes de competir para ver si su conejo era más grande que el otro. Entonces, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está diciendo la fortaleza de Dios. ¿Cómo se manifestó? A través de plagas. ¿Se explican? Entonces, eso es lo que es antropomorfismo. En Salmos 34:15 es lo mismo. Salmos 34:15 es lo mismo y dice así. Salmos 34:15. Estamos viendo el lenguaje figurado. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Los ojos de quién? De Jehová. La pregunta sería, ¿tiene ojos Jehová? ¿Qué armenios? ¿Qué armenios? Te va a decir tu esposa, ¿trajiste las tortillas? ¿En qué tiempo? Ok, ¿tiene ojos Jehová? Bueno, ¿en qué tiempo? En el tiempo del año 995, cuando se escribe más o menos este salmo. No, se está hablando en un lenguaje figurado de la capacidad de que. Luego dice uno, no entiende, a veces la gente me dice, a ver, hermano, yo estoy todavía nervioso. Porque si dice aquí que vio a Dios cara a cara y que vio la espalda de Dios, y luego acá dice, nadie jamás ha visto a Dios, la Biblia se contradice. No, porque estamos hablando del lenguaje ¿qué? Cuando la Biblia, y esto tienes que saber cultura y el lenguaje hebreo. ¿Quieren ver un ejemplo de lo que es el lenguaje hebreo? Salmo 103. Salmo 103, en el verso 8 y 9. Salmo 103, en el verso 8 y 9. Fíjate lo que es. Glorioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Muy bien. Listo, man. Dice: Berrahem Abalanahim Reham Adonai al Jereham. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiempo? Exactamente. Guarda. ¿En qué tiempo? Cuando se escribe este salmo. ¿Qué quiere decir lo que acabo de decir? Dice eso. En la Armenia te lo voy a traducir. ¿Listos? Otra vez leamos Salmo 103. Léale otra vez, hermano. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande
lento para la ira. Fíjense. Escuchen, ¿ok? Berrahem Ab Albani Arreham Adonai Harreham. ¿Qué significa? Ok. Luego dicen, no, es que lo puse en español porque iba por esta clase precisamente para que ustedes vean lo que estoy leyendo. ¿Okay? Realmente es así. ¿Okay? Entonces, cuando vemos esta parte, hermanos, no entendemos. Dice, ¿por qué habla así, hermano? Porque es que los hebreos y los árabes tuvieron mucho tiempo con los camellos. Entonces, los árabes sí ven como que hablan. Ok, es para que no se duerman. ¿Sí ven? Estoy relajando, ¿qué? Eso. Vean la técnica de la Armenia. Entonces, ¿de qué estaba? Ok. Entonces, Adonai Harreham significa literalmente, Dios tiene una nariz muy grande. Si tú lo lees en hebreo, eso es lo que significa. A ver, vamos a traducir del inglés. A ver, ¿quién sabe inglés? A ver si es cierto. ¿Por qué le dicen que sabe inglés y quién sabe? ¿Ok? ¿Listos? Vamos a traducir. ¿Puedes traducir de inglés a español palabra por palabra? ¿Por qué no? Porque pierde el sentido. Totalmente. Si del inglés al español se traduce palabra por palabra, se pierde el sentido. En el hebreo, una palabra hebrea igual a 8 a 16 palabras en español. Se necesita a veces 16 palabras para traducir una palabra hebrea. Más complejo, ¿no creen? ¿Listos? ¿Por qué? Porque el lenguaje hebreo es majestuoso y es más simple. Lento para la ira. Lo voy a explicar lento para la ira en español. ¿Listos? Le voy a yo a pegar a mi hijo. Mi hijo está aquí, me he enojado. Lento para la ira. ¿No es lo que está diciendo? Se lo voy a explicar en hebreo. Había un comercial muy famoso aquí en México que decía, cuando le ibas a pegar a tu hijo, cuente hasta. Yes. No. Y el padre decía, 1, 2, 3, 10. Y le pegaba la. ¿Verdad que sí? Una vez yo estaba en la casa, había unos hermanos que estaban en España. Y la hermana me dice, hermano, vos tenés la nariz muy chiquita. Vos tenés la nariz chiquita. Le digo, el hermano, su esposo tiene la nariz muy grande. Claro, él tiene la nariz, es español. Y su descendencia es de Francia. Tiene la nariz grandota. Pero tú la tienes chiquita, pequeña, muy dulce. Claro. Mi nariz es chiquita. ¿Todo me entienden? La del hermano es grandota, de francés. Si los dos nos enojamos, él va a respirar mejor que yo. ¿Por qué? Por la nariz. Si yo quiero respirar, lo voy a hacer. Él nada, él respira demasiado. Por eso cuando roncamos, ronca más el que yo. Porque él agarra aire. Yo me estoy agarrando la noche. ¿Okay? Lo que está diciendo el judío es que Dios tiene una nariz tan grande que cuando se enoja con sus hijos puede respirar tanto que tarda para golpearnos. Así que Adonai al-Harreham significa Dios tiene una nariz muy grande. Pero si la traducen palabra por palabra, el Reina Valera y el Reina y Cipriano de Valera, si lo traducen y tú lo lees, dice Dios tiene una nariz muy grande. Pues quién sabe qué dice. ¿Qué es lo que trató de hacer el traductor? ¿Qué hace la Armenia? Le da sentido. Esa es la clave.
Y es tardo para qué. Pero solamente yo explicándolo así entendieron mi Hermenia. No es cierto, mi madre, bárbara mi madre. Cuando uno estaba chiquito, hermanos, las mamás te pegan duro. ¿Amén, hermanos? Con la chancla, con el guarache, con el cable de la plancha, con lo que agarra te dan. ¿Amén? La verdad. Pero ya cuando crecen las mamás y tienen sus nietos, Caleb agarró algo que no tenía que agarrar, Caleb. Entonces me enojé tanto que iba, Caleb, estaba chiquito, tenía como 1 año, y Caleb voltea así. Y voy hacia allá, y mi mamá me conoce. Mi hijo, no le pegue. Y que me volteo y le digo, así usted se hubiera acordado cuando yo me portaba mal. Es que yo ya crecí. ¿Me entienden todos, hermanos? A veces dice una persona que a veces es más alcahuete el abuelo que el papá. ¿Están de acuerdo todos? No. Ahora sí, a ver. Entonces, ¿cómo explicar esto de Dios? Imagínense, el abuelito en 60 años se vuelve más paciente con los niños. ¿Amén? Siempre la expresión de los abuelos, son niños, déjalos correr, luego vas a extrañar el ruido. Si eso hubieran acordado se cortaban jóvenes, si nos dejaron a nosotros golpeados, fracturados. Ok, entonces imagínense, Dios que ha vivido toda la eternidad. Dios es un Dios, hermanos. ¿Por qué no se ha acabado el mundo? Porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie quede. Porque es tardo para la que. Tiene una nariz que. Si no fuera así, hermanos, ya estuviéramos todos perdidos. Tenemos un Dios que es tardo para la ira. ¿Y rico qué? En misericordia. Entonces, esto es importante, hermanos, porque estamos hablando del lenguaje figurado. El Hermenia tiene que explicar. Yo utilicé el ejemplo de mi hijo para dar sentido a esto. Y lo que hacemos, hermanos, es que nunca se les va a olvidar. Así que si hay un joven entre nosotros, un niño o una niña, cuando vean que viene su papá todo enojado, todo así, le dicen, ve Raham, papá, y se calma su papá. ¿A poco no? O si no, acércate, Ricardito, acércate a tu mamá y dile. Cuando mi hijo escuchó un sermón que hablé de eso, bueno, siempre lo estaba diciendo. Adonai al-Raham. Adonai al-Raham. Entonces, es parte de lo que tenemos que entender. La hermenéutica tiene un lenguaje figurado en cuanto a metáforas. Otra metáfora es: yo soy el pan de ¿qué? De vida. O sea, si es un lenguaje literal, si ustedes van a la iglesia popular, cuando dan la hostia, ponen una canasta debajo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Saben por qué? A ver, los que son católicos, según. No, los que eran católicos. ¿Saben por qué? Porque si se cae un pedazo, se le cayó el brazo a Jesús. Estoy hablando en serio. Entonces, por eso ponen la canasta. Lo están tomando el lenguaje literal, no el lenguaje figurado. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, no está diciendo que Jesús es pan. Es una metáfora. Y Jesús dice en los evangelios 7 yo soy. Porque es importante que ustedes sepan que el nombre Jehová, Jehová o Yahvé, es yo soy. ¿Cuándo se pronuncia yo soy por primera vez? Moisés, cuando le dice a Moisés, ¿cómo voy a decir quién me envió? ¿Quién me envió? Dice, tú le vas a decir Jehová, Yahvé. Yo soy quien yo soy. ¿Me entienden todo lo que estoy diciendo? Entonces, cuando Jesucristo en los evangelios dice yo soy, ego mí en griego, pero dice Jehová, está diciendo Jehová, yo soy quien yo soy. Por eso cuando lo van a arrestar al Getsemaní,
y preguntan, ¿quién es Jesús? Dice, yo soy, todos caen al suelo, porque es el nombre de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Y cuántas veces dice Jesús? 7 veces, porque el número 7 es número. Yo soy el pan de vida. A ver, díganme otro, yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy la luz del mundo. Díganme otro, yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la sal del mundo. Yo soy, etcétera. Yo soy el camino. 7 yo soy. Son metáforas que utiliza. Uno también utiliza a veces metáforas modernas, símiles o símiles. Fíjense, ahí va un símil. Hermanos, sería hermoso que ustedes aprendieran la hermenéutica y que tuvieran una actualización vía Wi-Fi o Wi-Fi, como la computadora. ¿Dónde está el símil? ¿Qué? ¿Y qué es lo que acabo de hacer? Utilicé una metáfora para decir que ustedes que fueran como que. Pero hay veces los teléfonos y las computadoras les entra un virus y se descomponen. Ándale, espiritual. Les entra un virus espiritual y ya no sirven ya no funcionan de la misma manera. Ok, otro. Entonces, luego tenemos el pleonasmo. De esto no voy a hablar mucho más porque no vamos a hablar, ¿ok? Y no hay mucho tiempo. La hipérbole, tampoco voy a hablar mucho de esto. El sinédrio, tampoco voy a hablar mucho de esto. Tampoco voy a hablar mucho. La ironía. Son figuras de contraste, a ver. Sí, de la ironía sí. Vean ustedes. A veces cuando nosotros predicamos, hay tonos. Cuando yo enseño, por ejemplo, yo doy un seminario de comunicación. ¿Cómo puede uno comunicarse bien con la gente? Y en el seminario de comunicación, yo enseñé gerencia en la universidad por mucho tiempo. Entonces, cuando uno enseña comunicación, lo que tienes que enseñar es que en la comunicación, 70% es lenguaje corporal, 20% es tono y 10% son palabras. ¿Quién está de acuerdo con eso? Tu esposa te puede decir, ¡que sí te quiero! ¿Qué dijo tu esposa? ¿Ah? ¿Qué dijo? Ándale. Pero porque el 70% es lenguaje que listos varones escuchen. Tenemos que unificar el lenguaje corporal con el tono a las palabras y serás un excelente hermenio. Porque a veces para el hermano hacer su hermenio y no importa lo que diga, ya sabes que está enojado. Ah, bueno. Ustedes deben saber que Dios los ama. Y los ama mucho. Yo no los entiendo. A ver, ¿qué escucharon? ¿Verdad que no escucharon Dios los ama? Porque están leyendo ¿qué? El lenguaje corporal. Unificas el lenguaje corporal, el tono y las palabras. Excelente. Hay una parte que se entiende como la ironía. Díganme alguien en la Biblia que era muy irónico. O sea, la ironía es, das a entender lo contrario. ¿Quién era muy irónico? Santiago. Pablo. Ese Pablo es tremendo, ¿a poco no? Ese Pablo es tremendo. ¿Quieren ver un ejemplo? Primera de Corintios, capítulo 4, en el verso 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, y vosotros reináis. Muy bien, ya estáis saciados. ¿Qué está haciendo? ¿Está siendo irónico Pablo? ¿Qué significa estar saciado? ¿Quién? O sea, dice Pablo, ya no les puedo dar de comer porque ya están llenos. ¿Pero es lo que está diciendo Pablo? No, dice, ya están saciados, ya están llenos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que reinásemos nosotros con vosotros. Ahora,
Eso es lo que se llama ironía. Tú, si vas a leer la Biblia, es un lenguaje figurado. Aquí Pablo está diciendo que ya los hermanos estaban llenos, que ya estaban ricos. No está diciendo eso. Está utilizando un lenguaje figurado de ironía. ¿A poco no? Nosotros, la ironía funciona solamente que el receptor sea una persona que analiza las cosas y las procesa en corto tiempo. Cuando hablamos de clase de comunicación, decimos que toda la gente es receptor, o sea, todos son receptores, pero la gente procesa la información diferente. Bueno, hay gente que le dices 10 palabras y en la primera se quedan. ¿Ah? Y otros le dices 10 palabras y se van contigo hasta las 10. Y el otro se quedó en la primera. Y le dices, ¿me escuchaste? Y él. Mujeres, esto es para que sepan, que por lenguajes figurados. Yo siempre consideré matrimonio, les digo, cuando tú estás con tu esposo, tu esposo varón, cuando tu esposo varón mueve la cabeza, que tú le dices, tú le estás diciendo, mi amor, fíjate que eso, que no sé qué, y él está. Tu mente, tu Herminia, dice, mira, me ha puesto atención y está de acuerdo conmigo. Por favor. Lo que el hombre está diciendo es, ya te escuché. No estoy de acuerdo, pero ya te escuché. Entonces, ¿a qué mujer se le ocurre? Está el hombre viendo una película. Está el hombre viendo un partido de fútbol, una final de los estos contra los otros. ¿Okay? Y luego se te ocurre a ti como mujer llegar y sentarte, quiero platicar contigo. Explícame qué pasó. ¿Por qué sacó esa tarjeta roja? Si el hombre está viendo el partido, es porque el hombre está viendo el partido. Ya tiene comentaristas dentro de la televisión. No necesita un comentarista fuera de la televisión. Y el hombre solamente puede ver y hacer una cosa a la vez. La mujer puede hacer hasta 20 a la vez. Y a mí me sorprende mi mujer. Mi mujer está cocinando, 1, hablando por teléfono, 2, corrigiendo a Caleb, 3, haciendo de lista para eso, 4, cantando, hacen todo a la misma vez. Los hombres no podemos hacer eso. Si vamos a la cocina, vamos y nos enfocamos, estamos cocinando. ¿Me oyes, mi amor? ¿No es cierto? ¿Ok? En cuanto a comunicación de la Biblia de la Herminia, es importante saber eso entre ironías, lenguajes y comunicación, porque eso te va a dar la interpretación correcta. Y la Herminia puede funcionar aún en el matrimonio. ¿O no es cierto? Por ejemplo, si tu esposo está haciendo algo y le ves con lenguaje enojado, tú puedes hacer una Herminia. Tu Herminia es, se enojó porque está cocinando y yo no cociné. Ay, qué floja soy. Tiene mucha razón. Si fuera como su mamá, ya me comparó con su mamá, no lo puedo creer. Y empiezas tú a... No, él está enojado porque no le está quedando la comida. En la Herminia bíblica, tu Herminia no puede estar basada en tus paradigmas. Y en la comunicación, nosotros a veces nos quedamos en la primera parte. Yo y Caleb somos muy distintos. Entonces, Caleb se queda en las primeras 2 palabras. Cuando yo lo mando a hacer algo, tengo que preguntarle, ¿me oíste? Su respuesta es ¿qué? Y la pregunta sería, ¿en qué tiempo? ¿Me oíste lo que te mandé ahorita? Su respuesta es sí. Siempre que te dije. Siempre, siempre. Porque
Me dijiste, Caleb, ve. Ya lo demás no lo escuché, papi. Pero vi Caleb, ve. Caleb. Entonces uno se cruza. Entonces lo tengo que volver a repetir. Pablo es muy irónico y en su ironía está enseñando muchísimo. Pero no todos los receptores son capaces de ver esto. Y dependiendo de tu personalidad, tu perfil, vas a interpretarlo a veces bajo tu perfil, porque el león piensa que todos son de su. Entonces la armenia es complicada, porque no entras con tu personalidad, sino que tienes que ver como Pablo era. Y a veces nos identificamos con ciertos personajes bíblicos. Yo soy como Pablo. Yo soy como Pedro. Yo soy como Juan. ¿A poco no? Alguna, yo soy como Noemí. Yo soy como Ruth. Pero ninguna. Yo soy como Jezabel. No, ¿verdad? Nos identificamos. Otro es, en el lenguaje de figuras de contrastes, la paradoja. A ver, ¿quién sabe qué es una paradoja? Algo que son poquitas. Dice, es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Quedé igual, dice algo. Muy bien. Mateo capítulo 10, verso 39. Estoy siendo un poquito más dinámico porque se me está durmiendo. Y a mí no me gusta que se duerma, porque me da celos y envidia. Mateo 10, verso 39. Dice así. Es un día largo. Mateo 10, 39. Mateo 10, 39. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso es un qué, es una qué, paradoja. No hace sentido, pero es verdad lo que está diciendo Jesús. Totalmente. Escuchen, la cultura latina y más la mexicana, el pensamiento hebreo, dos cosas pueden tener la razón y así aún apoyarse. El latino no es así. Si yo tengo la razón y tú perdiste. Y si yo tengo la razón, tú perdiste. Y entonces no nos apoyamos. El judío dice, sí, en la cultura de nosotros, cuando tienes una clase bíblica y te pregunta un hermano, a veces el hermano de acá arriba se molesta porque le preguntó, y el hermano está haciendo una armenia equivocada, ya piensa que el hermano trae algo contra él, porque el hermano está así como que lenguaje corporal, todavía no ha dicho nada, y el hermano acá arriba es armenia, no le pareció algo que dije en la clase, no le voy a contestar, y el más no le voy a contestar, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que el rabino dice, cuando tú me preguntas, tú enriqueces mi vida, y cuando tú me contradices, tú enriqueces mi vida, porque me da la oportunidad de tener un mejor argumento para explicártelo o de investigar más para poderte convencer. Pero nosotros no es así. Si tú me contradices, te quiero fuera de la congregación, no te quiero volver a ver. Así es el latino, es una cultura, es cultural. Aquí nomás uno puede mandar, no muchos. Por eso en la mayoría de las ciudades de Cristo latinas y hispanas casi no hay ancianos, porque batallan, quieren que nada más no manden, no saben colaborar, no saben cooperar. Entonces es parte de los lenguajes. La paradoja es contraste y está enseñando, y es la manera en que los judíos enseñan. Así lo hacían. Otra, la alegoría. La alegoría es una sucesión de metáforas generalmente combinadas en forma de narración de cuyo significado literal se prescinde. Lo voy a explicar mejor. En Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 4, Gálatas 4, verso 21 al 24. Levante la mano, ¿quién no sabía que era una alegoría? Vamos a ver, ¿qué es una alegoría? Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley?
Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. A ver, levanten la mano, ¿quién entiende esta alegoría? Bueno, yo entendí que, a ver, devuélveme una mano que se pudiera decir así para ver. Está muy bien. Por favor. Está muy bien, yo lo repito. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. ¿Ah? No. Pero, bueno, No. los que están, o sea, que los que están bajo la ley tienen que someterse al lo que mandó Dios por medio de su promesa en este caso a Abraham. Los que están, o sea, que unos son por decirle lícitos o permitidos y el otro no, porque no está, es la libre, no es bajo la promesa, porque fue el hijo, o sea, ¿cómo les digo? Si usted fuera mi Armenia, Pues no más. como que digo una cosa. Yo como que digo una cosa. Digo otra. Muy bien. Hermano, síganle. Dice el versículo, la esclava nació según la carne, Ajá. más el de la libre por la promesa. También nació según la carne, pero se está refiriendo a la promesa, Ok. que es una alegoría también, aparte de la promesa. Es lo que dice, lo cual es una alegoría. ¿A qué se refiere? A la promesa y ¿A cuál? La que hizo con Abraham en cuanto a su- Primera pregunta. ¿En qué tiempo? ¿Ok? No se nos olvide más la ley. Es que, hermanos, si ustedes dicen es que la promesa, la libre, la esclava, la alegoría, la metáfora, el símil, ya me suena volumen. Entonces, si ustedes hacen eso, hermanos, pues es complicado, ¿no es cierto? Ahora, vámonos por partes. Vámonos por partes. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. A ver, ¿quién no le entiende nada? Porque está cansado. ¿Listos? Ahí va. ¿Listos, hermanos? En la Biblia hay muchos montes. Hay muchos montes. Una vez yo prediqué un se llama los montes de Dios. El monte Sinaí, el monte Tabor, el monte Horeb, el monte Nebo, el monte de los olivos, el monte de la transfiguración, el monte de Sión, el monte Moría. Son muchos montes. Ahora, la pregunta es, aquí mencionó un monte, el monte Sinaí. El monte Sinaí es una alegoría, y una alegoría es un conjunto de metáforas. ¿Me están haciendo todos? Okay. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Ah? Fue dada la ley. ¿En qué tiempo? ¿En qué capítulo? ¿De qué ley habla? Específicamente. Aparte de ello. También las leyes en cuanto a qué comer, qué vestir, de la multiplicación. ¿A qué se refiere? Ya se me olvidó todo. El Pentateuco. Los primeros 5 libros. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listos? Monte Sinaí. Entonces, el monte Sinaí es este. ¿Ok?
que Sinaí significa dientes, porque si los volteas parecen unos dientes. Son 5 picos. El más importante es este, el de Musa, porque Musa es Moisés. So, tú de aquí caminas y subes acá y subes. Hasta subir. Duras de las 11 de la noche a las 4 de la mañana para subirlo. ¿Cómo sé? Porque ya lo subí. ¿Ok? ¿Cuántos pasos son? Son más de 11,000 pasos. ¿Cómo sé? Porque eso fue lo que me dijo el reloj. ¿Ok? Monte Sinaí. Aparte del monte Sinaí hay otro monte. El monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. A ver, ¿dónde está el monte Sinaí y qué parte de Armenia estoy utilizando? Geografía. ¿Dónde está el monte Sinaí? En la península de Sinaí, en Egipto, al camino hacia tierra prometida. ¿Dónde está el monte Moría? ¿El Moría es el de la calavera? ¿En el Moría? ¿Estás segura? Otra vez. No, es que esto es un ejercicio de Armenia, lo cual es muy bueno. No tratamos de avergonzar a nadie, estamos haciéndolos pensar, porque la Armenia es pensar. ¿Listos? Monte Sión, Monte Moría, Monte de la Cama de la Roca, Monte de los Olivos. ¿Se fijan? A ver, ¿dónde está el monte Moría? Aquí. ¿Qué se puso en el monte Moría? Hermano Adrián. ¿Ah? ¿El templo? ¿Estás seguro? ¿De veras? ¿Por qué? No. Aquí es más alto, mira. El de los Olivos. Porque de ahí se veía todo. No. De acá se ve todo también. Y de acá también. Tiene una mente la hermana. Increíble. Exactamente. Guada. Porque ahí es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Sobre el altar que hizo Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, sobre esa piedra se establece el arca del pacto y el lugar santísimo. ¿Y quién dispuso eso? Dios. Dios dijo, aquí me lo vas a hacer. Es el lugar más sagrado de todo el planeta. ¿Saben ustedes eso? En cuanto a... Ahora, pero ahí no dice en la alegoría Monte Sinaí. No dice Monte Moría, dice el Monte Sinaí. En el Monte Sinaí se dio la ley de Moisés, pero dice, el cual da hijos para esclavitud de Agar, porque Agar es el Monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén que actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba. Hermano, Todo eso no habla de casi va encadenado también a Apocalipsis, ¿no? totalmente. Utilizando figura muy parecida. Pero son metáforas. ¿Se fijan? Uno es el monte ¿qué? ¿En dónde? En la península de Egipto. ¿Qué se dio ahí? La otra es Jerusalén. Esto que está aquí, todo esto es Jerusalén. Esta es Jerusalén, la de arriba, esta es Jerusalén, pero todo esto es Jerusalén. Ahora, ¿por qué se llama Jerusalén? Porque cuando iba Abraham con su hijo Isaac
por camino de 3 días al monte Moría y llegaron a las faldas, le dijo a los siervos, ustedes se quedan aquí, y le dice exactamente, vamos tú y yo, vamos para arriba. Y van ellos con la madera, y van en camino, le dice su hijo Isaac, Padre, Abba, ¿dónde se encuentra el animal para el holocausto? Y le dice a Abraham, Jehová Jireh. Dios sé qué. Y dice Jehová Jireh. Jireh significa provisión. Entonces cuando Abraham va a matar a su hijo Isaac en la piedra, en el altar, le dice el ángel, no lo mates. Y Abraham voltea y está en un animal, un carnero, con el cuerno atrapado. Entonces sintió por primera vez Abraham paz, porque ahí Dios proveyó Shalom, paz. Jireh Shalom, Jerusalén. Es lo que significa Jerusalén. Ahora, una es el monte Sinaí, otra es Jerusalén. En el monte Sinaí se dio la ley de Moisés. En Jerusalén se dio la ley del nuevo pacto. El Espíritu Santo descendió sobre ellos en la ciudad de ¿qué? Jerusalén. Esta provee esclavos, los judíos del judaísmo. Esta provee libres, los cristianos. Este es el primer hijo, el de la esclava. Estos son los hijos de la promesa, los verdaderos israelitas. Porque es una metáfora, si fuera literal no aplica. Y sigue diciendo ahí, mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice, la cual es libre. A ver, ¿quién es nuestra madre? Hablando de la iglesia, ¿no? Sí, pero ¿quién es nuestra madre? Jerusalén. ¿Cuál? ¿La de abajo o la de arriba? La de arriba. Levante la mano, ¿quién todavía no la entiende? Y pregunta, ¿en qué lenguaje estamos hablando? Esto es un poquito más de bistec, hermanos. Esta es Armenia 1001. Lo que hemos visto ahorita es Armenia 101. Esta es Armenia 1001, profundo. ¿Listos? Se los voy a explicar mejor, ¿ok? Ahí les va. A ver si me entienden. Ténganme paciencia. No se duerman. Ustedes tranquilos. Yo nervioso. Piensen así. Ahí va. ¿Quién de aquí ha visto nacer un bebé? ¿Sí los ha visto? ¿A poco no? ¿Usted ha visto, hermano? ¿A su hija? ¿A poco no se asustó? Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿A poco no, hermano? No, ¿se desmayó? No. Casi. No. Eso. ¿Qué? Yo no entiendo a las mujeres. Yo no las entiendo. Tienen un bebé. 9 meses lo cargan. Nace el bebé, le destroza el cuerpo a la pobre mujer. Tiene dolores de parto que duele, hermanos. Le rompen no sé cuántos huesos o los abren, no sé cómo los acomodan. Y todavía quiere volver a tener hijos. Yo no le entiendo. Estoy confundido. Pero cuando tú ves a un bebé nacer, cuando está saliendo el bebé, hay agua y hay sangre. Bueno, hay más cosas, no voy a hablar de eso. Pero hay agua y hay sangre. ¿Todos están de acuerdo? Primera carta de Corintios, primera carta de Juan, capítulo 5, en el verso 6. Estamos en una herminia de una alegoría que es lenguaje figurado de una serie de metáforas. ¿Se ven qué complicada sabes la palabra? Muy complicado. Pero es muy bonito porque uno está creciendo, eso crece. Dice ahí. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Levanta la mano, ¿quién entendió? Se lo voy a explicar. Había gente en el primer siglo
que no creían que Dios se había hecho carne y que cuestionaban si Jesucristo había nacido como un ser humano. Y decían, vino como Espíritu Dios, pero no nació de la Virgen, no nació de María. Y dice, no, Jesucristo, dice, no solamente vino mediante agua y vino mediante agua y sangre. ¿Qué está diciendo? Hay testimonio de que Jesucristo es 100% humano. Es lo que está diciendo. Porque cuando nació de María, hubo agua y hubo ¿qué? Sangre. ¿Todos lo están siguiendo? Y dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Esos tres son qué? Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Levanta la mano quien no entiende todavía. ¿Ya lo entienden? A ver, explíquenme. Se los voy a explicar. ¿Están listos? La hermana Guerrero entró a las aguas. Y cuando tú ves ahí, solamente ves agua. ¿A poco no? Tú ves agua. Es lo único que tú ves. Tú ves agua. Pero no solamente agua. Para el judío, para que algo sea verdad, tiene que haber 2 o 3 testigos. Si llegaba un judío y decía, yo vi a este robar, ¿tienes otro testigo? No, no es suficiente. Tenía que traer otro, porque solamente por 2 o 3 testigos. Bíblicamente tiene que haber 2 o 3 testigos. Por eso hay primer, Nuevo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 2 testigos, 2 testamentos. Es parte de lo que tiene que haber. Por eso van a predicar de 2 en 2. ¿Okay? Cuando hablamos de las aguas del bautismo, y tú ves las aguas, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Tú digas como, ¿ah? ¿De qué está hablando el hermano? Ahí va. ¿Ok? Cuando uno se bautiza, como la hermana Guerrero, lo que la hermana vio fue agua. Lo que yo vi fue agua. Viene la gente, nosotros tenemos el bautisero un poquito más abajo y el agua sale aquí. Cuando tú entras al edificio donde estamos, lo primero que ven es el bautisero, el agua. Y tú, ¿para qué tienen ahí una alberca? ¿Qué es eso? Es para que les digan. Es la parte de los hijos. Entonces, ven el agua. Pero yo cuando veo el bautisterio, cuando alguien se va a bautizar, no veo solamente agua. No solamente veo agua. ¿Yo qué veo aparte del agua? La sangre. Y tú dices, hermano, yo nunca he visto la sangre. ¡Wala! ¿Cómo que nunca he visto la sangre? Tienes que ver la sangre. Porque estos son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre, el Espíritu Santo. Hermanos, hijos de internet, te lo voy a explicar. Cuando un niño va a nacer, hay agua y hay sangre. Y eso da testimonio de que nace. Cuando alguien se bautiza, está naciendo de nuevo. Y el contexto del capítulo 5 de la primera carta de Juan es 5:1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Está hablando de nacimiento. Por lo tanto, cuando la hermana se mete al agua y cuando la hermana está siendo bautizada en el agua, la hermana literalmente está volviendo a nacer. Y cuando sale del agua, hay agua y hay sangre. Hermanos, que yo no veo la sangre. ¿Cómo no? El agua lava, limpia, purifica, pero la sangre redime, justifica, santifica. Entonces, cuando la hermana sale, está no solamente sus pecados han sido perdonados, pero su alma es redimida, que significa comprada. Se pagó el precio de la libertad. ¿Y qué fue lo que pagó su libertad? La sangre de ¿quién? De Cristo. A ver, ¿y dónde nació? En la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de ¿quién? De Cristo. ¿Y quién fue quien concibió? El Espíritu que convenció a la hermana de justicia, de juicio y de pecado. Entonces la hermana, cuando se metió aquí, hermanos, está naciendo de nuevo en la iglesia ¿de qué? ¿Cuántas iglesias hay? Ahí está. ¿O acaso, si yo veo, es un ejemplo, yo y el hermano lo veo, le digo, hermano, somos hermanos? ¿Qué somos hermanos? ¿Usted de qué mamá nació? ¿Cómo se llama su mamá, hermano? Aurelia. Y mi mamá de otro nombre, y usted de otro nombre. Entonces, ¿verdad que no nacimos de la misma mamá? No somos hermanos. Ni primos. Es así entonces. Para que tú seas mi hermano, tienes que nacer de la misma mamá, de la misma iglesia.
Si no, no somos hermanos, ni primos lejanos. Porque nuestra madre es la Jerusalén que. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 21, cuando dice: he aquí veo descender del cielo la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, lo cual aquí es una alegoría y es un símbolo. ¿Y qué fue lo que vio Juan? Vi una mujer ataviada ¿para qué? Para su marido. O sea, ¿quién vio? A la iglesia. Entonces, la metáfora, la alegoría es: esto es el judaísmo, Sinaí, esclavitud, Agar. Esto es el cristianismo, Jerusalén. Cristianismo, Jerusalén. Jerusalén, la terrenal, ¿la qué? Celestial. Tú y yo somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque nacimos en la Jerusalén celestial. Esa es una alegoría. Eso es lo que está hablando de Pablo. Y 3 son los que dan testimonio. ¿Cómo puedo yo saber que usted es mi hermana? Porque usted nació de esta agua, de esta sangre, y el Espíritu Santo que yo tengo, usted tiene. Y los 3 dan testimonio. Y a veces me pasa a mí que cuando viajo, voy a Venezuela, o voy a Perú, o voy a China. Llegamos a China, en Beijing, nos vamos a Beijing. Y estamos en Beijing. Y allá en Beijing es la iglesia de Cristo subterránea, porque es prohibida la iglesia ya. Entonces, me dice el hermano, porque iba a predicar, me dice: vas a predicar ahí. Pero, bueno, no me dijo así, me estaba diciendo, estaba explicando en chino. Yo ni le entendía nada, pero ahí estábamos medio, ¿me entiendes? Y me dice: cuando prediquen, pero cuando nos estemos comunicando, no vas a decir iglesia, vas a decir familia. Vas a codificar el mensaje. No vas a decir vengo a predicar un sermón, vas a decir vengo a dar palabras de estimulación. Entonces, cuando llegamos a Beijing, muy bonita la ciudad de Beijing, y llegamos y me dice: tú llegas ahí te esperas. Y yo llegué a la esquina con mi esposa y estábamos bien bonita la ciudad, una muy bonita la colonia, esperando. Y decimos: aquí me no vamos a esperar, yo aquí estoy. Y de pronto veo un niño, un chinito corriendo. Y llega el chinito y dice: Ricardo. Y me acordé de Tepito, a veces me asaltan aquí. Y que me voy con él. Pasamos seguridad, entramos al lugar, a una casa de reunión. Nos metimos. Y ahí está. Y yo, nada más comunicación breve. Pero cuando uno empieza a platicar, como si nos conociéramos, ¿qué vamos? Toda. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu es el mismo espíritu. Porque aunque él nació en Beijing y yo nací en Chicago, los dos nacimos en Jerusalén celestial. ¿No es hermoso? Y eso es una metáfora. Y eso es una alegoría, un conjunto de metáforas que explican algo espiritual. Esto ya es un poquito más pesado, ¿okay? Esto ya es como después de 20 horas de hermenéutica, ¿ok? Pero se puede. Estamos dando las reglas de eso. Porque cuando uno se bautiza, donde hay sangre y hay agua, hay redención, justificación, purificación, para santificación, para consagración, para glorificación. ¿Sí te fijas? Y todas son palabras que tienen un sentido, que tienen un concepto y que tienen una enseñanza. Muy bien. Me dijo el hermano que acabamos a las 6. Faltan 50 minutos. Yo les quiero preguntar a ustedes: ¿quieren un descanso de 10 minutos? Tu ser para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mis ojos para ver
lo que tú ves y comprendes.